Y te traigo una afirmación que se escuchó muchísimo en el último tiempo respecto de un dato que dio a conocer La Libertad Avanza en el marco justamente de las preelecciones, podríamos llegar a decir. Viste que reflotan un montón de cuestiones, se reflotan en términos generales en la política. Y efectivamente se está hablando muchísimo de la baja de natalidad, no sé si lo escuchaste. Sí. No se da a luz, las mujeres no dan a luz, y por tanto se está hablando de la familia como valor perdido, digamos, ¿no? Y mucho se ha hablado de la responsabilidad de las feministas, ¿no? Y tengo que decirte, Chiche Mayorga, que esta vez sí tienen razón, sí fuimos las feministas. ¿Qué pasó? Nos hacemos cargo de esta situación. Efectivamente, viste que siempre, ¿dónde están las feministas? Bueno, esta vuelta sí. Y efectivamente, para vos, que quizás no estás tan enterado de lo que estamos hablando, en los últimos días se habló mucho de la caída de la tasa de la natalidad y automáticamente se está responsabilizando a las mujeres y por sobre todo a los movimientos feministas de nuestro país por este dato que surge de los últimos censos, ¿no? Bueno, la realidad es que sí fueron los movimientos feministas, pero no por las razones que esbozó por sobre todo la derecha, ¿no? Porque es una preocupación con la que salieron los movimientos más de derecha respecto de la familia y la muerte de la misma. Bueno, el dato de la baja de natalidad se vinculó desde distintos sectores con el derecho al aborto. Dijeron, no se da a luz porque abortan, porque hay más aborteras, porque las mujeres apelan o las personas con útero apelan a la interrupción voluntaria del embarazo y entonces por eso no nacen las personas. Bueno, en resonancia justamente a las consecuencias de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que además recordemos, hagamos un paréntesis, dicho sea de paso, el propio gobierno ha expresado abiertamente que está en contra de este derecho, citando al presidente de la Nación en el marco de dar a conocer este dato, nos hubiéramos ahorrado bastante asesinato en el vientre de madres, ¿no? Respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, tenemos que decir que esa vinculación es falsa, ¿no? Y es falsa porque tenemos datos para demostrarlos y no opinión, ¿no? La evidencia disponible permite trazar no permite trazar efectivamente una consecuencia directa entre la causalidad de estas dos variables, ¿no? Entre aborto y no nacimiento, porque la tasa de natalidad viene bajando en Argentina desde 2014. La ley de aborto es mucho más joven, recordemos, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo viene de 2020, con lo cual ahí ya hay un dato que tenemos que cortar porque en la línea de tiempo no corresponde. Y después, según especialistas, efectivamente, respecto de la natalidad, la caída es un fenómeno global, no es de Argentina y devenida de la interrupción voluntaria del embarazo, y se vincula con varios factores. Ahí tenemos que hablar del ingreso masivo de las mujeres al mundo de trabajo, del aumento de los niveles educativos y también del acceso gratuito a métodos anticonceptivos, ¿sí? Dos datos que son interesantes para poder pensar esta variable. Y acá cabe al varón también. Y también le cabe al varón, sí, ya vamos a hablar de eso. Pero el método anticonceptivo. Sí, pero más acceso, en este caso a mujeres, a personas con útero, ¿no? A pastillas, por sobre todo. Se habla de mayor acceso a pastillas anticonceptivas. Ahora, podríamos decir que hay datos que sí está bueno repensar respecto de esta última afirmación y de los datos que se dieron a conocer. Y es que sí, en nuestro país sí bajó la tasa de natalidad, que viene descendiendo, como te decía, de la década del 2010 para 2023, se redujo un 48% respecto del año 2000. O sea, en estos últimos 25 años, casi la mitad respecto del 2000, ¿sí? Con lo cual, sí es de referencia, digamos, y es un dato que por lo menos tendría que llamar la atención. Ahora, entran los enormes paréntesis, ¿no? ¿Quién es el que menos gesta o quién es el que menos da a luz? ¿O quiénes, no? Y efectivamente, este es el dato interesante porque en realidad en donde cae particularmente la tasa de la baja de natalidad tiene que ver con las mujeres pobres, ¿sí? Las mujeres con menor nivel educativo, con menor nivel socioeconómico, un casi 80% menos dan a luz las mujeres que en más situación de vulnerabilidad están, ¿no? Tenemos que decir esto, con menos nivel socioeducativo, con menos acceso, con menos trabajo, en fin, ¿no? En condiciones que no está buena traer al mundo, con lo cual ahí uno podría llegar a pensar que quizás el mayor nivel de educación lleva a proyectar efectivamente lo que uno quiere para la vida. Y después otro dato que en este caso sería celebrable, ¿no? Porque uno dice, bueno, menos nivel educativo, menos acceso económico, qué vida uno le va a dar a los pibes, hay una decisión de no parir.
Y después, donde además cae, te dije, en ese sector social, tenemos que ubicar un sector etario. Donde más cae la natalidad es en mujeres adolescentes. Porque nosotros teníamos un enorme problema respecto de embarazos adolescentes, ¿no? Y efectivamente estamos hablando que desde 2005 a 2023 un 70% menos de adolescentes embarazadas tenemos, ¿no? Y que efectivamente no hayan tomado la decisión del embarazo, ¿no? Se redujo por sobre todo en este sector etario la fecundidad en términos generales. Y esta caída, según especialistas, dicen, implica mayores oportunidades para que las adolescentes primero completen estudios y en segunda instancia mejoren su inserción laboral, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos dos datos que son realmente muy importantes a la hora de pensar cuando uno dice, che, bajó la natalidad, qué grave. Bueno, no es tan grave en realidad si uno lo piensa. Entonces, acá vuelvo a la afirmación de sí tiene razón, en este caso sí fueron las feministas, pero no por la ley del aborto, sino por la ley de ESI, la ley de educación sexual integral. ¿Y por qué? Porque dentro de la ESI aparece una pregunta importante y básica que muchas veces quizás no nos hicimos, que es, ¿qué querés para tu vida? ¿Sí? Que muchos y muchas nos llevamos la pregunta, y acá agarro a los varones porque también en el proyecto de formar una familia y criar a una persona no son solo responsables las mujeres. Somos ambos sexos pensando en términos binarios, ¿no? Y en términos de la fecundación. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué deseo realmente? ¿Qué proyecto para el futuro, no? Y la Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006 en Argentina, la 26.150, efectivamente tiene como principal objetivo brindar educación integral en términos, sí, de sexualidad, pero también incluyendo aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos para promover un desarrollo integral de la vida de las personas, en este caso de las infancias y adolescencias. Y uno podría pensar en términos generales, y uno de los principales lineamientos de los 5 que tiene la Ley de Educación Integral es la autonomía de los cuerpos, ¿no? El poder decidir sobre lo que uno quiere y lo que uno proyecta para su futuro. Y en ese sentido, efectivamente, hablamos con una especialista en ESI, que nos parece interesante tener su opinión, quien es docente además de nivel superior, de nivel universitario y de nivel secundario, especialista en la educación sexual integral, Tamara Martínez Ortiz, con quien estuvimos charlando y nos contó y nos planteó la importancia de la ESI para poder pensar en este caso no solo una estadística que baja la natalidad, sino también el pensar sobre una maternidad y paternidad que efectivamente sea deseada. La ESI, por supuesto que me parece que es un factor fundamental, no solamente por la idea de acceder o de conocer métodos anticonceptivos y profilácticos, sino además por esta idea de pensar en el acceso a derechos, a una vida digna, a la libertad de poder decidir. Creo que la educación sexual nos brinda muchas herramientas para pensar una maternidad planificada, una maternidad realmente deseada, ¿no? Digo, y no solamente de mujeres o personas gestantes, sino también de aquellos que ejercen la paternidad, de repensar la idea de paternidad con responsabilidad, con amor, con afecto, ¿no? Digo, que es algo de lo que hemos estado un poco pensando estos últimos años y de hecho está exigiendo, ¿no? La ESI viene a poder pensar y repensar en las escuelas ese lugar de la concepción de familia. Y claramente en las personas de bajos recursos hoy nos replanteamos muchísimo la cuestión de qué familia queremos formar, en qué momento, ¿no? Digo, creo que la ESI nos permite y nos da herramientas para poder decidir. No es casual, digamos, nuestras realidades socioeconómicas con tener más o menos hijos, y me parece que la ESI ahí vino a cargarnos de herramientas con eso, ¿no? Tamara Ortiz, a quien estábamos escuchando, sobre el deseo, ¿no? Efectivamente de maternar, que quizás está surgiendo esa pregunta, por sobre todo en algunas poblaciones en las que no estaba permitido pensarlo. Sobre las adolescencias y su decisión, con ella hablamos sobre esto, recordemos ella es docente a nivel del nivel secundario, sobre su decisión y sobre la educación, justamente para poder decidir, tener herramientas, el poder pensar realmente que no solo es paternar o maternar, sino lo que implica un proyecto de vida a largo plazo. De eso hablamos con Tamara. Y por supuesto que las adolescencias también se han pensado como sujetos de derecho y que hemos luchado mucho para que esos sujetos de derecho repiensen sus proyectos de vida, sus deseos, y que la maternidad y la paternidad, a pesar de contar con un montón de herramientas para su continuidad pedagógica en el caso que eso suceda, lo importante ahí y el aporte de la ESI sea el poder decidir, ¿no?
Digo, la ESI nos enseña a decidir si quiero continuar con un embarazo planificado o no, si quiero un hijo o una hija en tal etapa de mi vida. Digo, lo importante, y ahí lo que digo, como educadora, lo que acompañamos los profes es una decisión. Si quiere continuar con el embarazo, hay herramientas para hacerlo; si no quiere, también hay herramientas para hacerlo, y nosotros estamos para garantizar esos derechos. Entonces, creo que la ESI como ese factor fundamental es esa concepción sobre la autonomía y sobre la decisión, ¿no? Y bueno, también puede ser que eso sea lo que le moleste al mundo en general respecto de nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, que justamente la baja natalidad sea el poder decidir y que eso se vea reflejado en números. La decisión sobre los proyectos de vida, ¿no? Eso también trae la ESI, porque mucho se ha cuestionado la Ley de Educación Sexual Integral y sobre, bueno, cuál es el contenido que se le da tanto a infancias como a adolescencias, pero por sobre todo te ayuda o te da herramientas para repensar el proyecto de vida, ¿no? Y ahí aparecía la autonomía de los cuerpos. Bueno, también en ese sentido, y sobre eso seguimos hablando con esta docente de nivel secundario, de nivel superior y especialista en ESI, Tamara Martínez Ortiz. Cuando hablamos de la baja de natalidad, no estamos hablando de una destrucción de la familia, no estamos hablando de la extinción de la raza humana ni nada parecido, sino que simplemente estamos pensando, por lo menos desde mi punto de vista, en un acceso a derechos, ¿no? En el acceso a la educación sexual integral, en el acceso a la ley de salud sexual y todo lo que ella conlleva, ¿no? Los derechos que ella conlleva, y por supuesto que con la interrupción voluntaria del embarazo, interrupción voluntaria ilegal, ¿no? Me parece que ahí hay un factor súper importante en la interacción entre esas tres leyes que conllevan a nuevas políticas públicas, a derechos, por lo menos en gobiernos anteriores o en espacios anteriores, donde lo que se intenta asegurar es la autonomía de las personas gestantes, de las mujeres, de nuestra capacidad de decidir cuándo y cómo tener hijos e hijas, o no tenerlos, ¿no? Digo, me parece que un poco el reflejo de la baja natalidad tiene que ver con ese acceso a derechos de que quizás en otros tiempos no, digo, y también eso hay que poder pensarlo en perspectiva histórica y sociológica. Interesante esto, ¿no? La perspectiva histórica. ¿Cuántos hijos tuvieron nuestras abuelas? ¿No? Si uno se pone a pensar cuántos hijos tuvieron quizás las personas más adultas de nuestras familias, y hay que entender que hay un cambio en ese sentido, y que se introduce a través de una pregunta que quizás muchos y muchas no nos hicimos durante mucho tiempo, que es ¿a qué mundo traemos a los pibes y pibas, no? Bueno, también ahí se desliza esto, y es parte de la ESI, te cuento, no se ven solamente personas desnudas y cómo se tiene un sexo seguro o cómo se aborta, sino además todo eso trae el proyecto de educación sexual integral. Y quizás sea eso lo que explica más la baja de natalidad, o quizás también sean las condiciones socioeconómicas que instala este propio gobierno, ¿no? Pues estamos en condiciones de pobrezas terribles. Sí, esto igual choca un poco con la situación demográfica que tiene la Argentina actualmente. Esto de mucha gente viviendo en un solo lugar, más que la expansión. A la vez, Argentina también es un país enorme que tiene muy poca gente en comparación con otros países, obviamente dependiendo de las cuestiones sociales y políticas y económicas que tiene cada país, obviamente, pero sí es un problema demográfico el que está atravesando Argentina actualmente. Ya que haya 16 millones de personas en la región del AMBA solamente, y solamente en toda la Patagonia, que es una extensión enorme, sin contar encima de Antártida, haya apenas 2 millones de personas, la verdad que habla de un problema en el cual hay mucha gente viviendo en un solo lugar y muy pequeño. Eso es un problema también a cuestionarse. Igualmente la Argentina demográficamente también tiene una tasa muy baja, porque tiene 16,5 personas por metro cuadrado, o sea, en un kilómetro viven 16 personas, un poco más de 16 personas. La verdad que también es una cuestión a cuestionarse, no solamente con la cuestión de natalidad, sino con otras cuestiones, ¿no? Justamente de desarrollar un país un poco más amplio y que no tengas amontonado un montón de gente en un lugar y muchas provincias vacías, ¿no? Uh-huh. Parte de eso es una de las perspectivas del problema, y después la otra de a quién se lo atribuimos, ¿no? El inconveniente, porque me parece que
lo que ha surgido en el último tiempo es efectivamente esto, el cuestionamiento de a quién responsabilizás respecto de la baja de natalidad. Yo creo que es más potable pensar en políticas públicas que o distribuyan mejor en el territorio o generen mejores condiciones de vida para las clases sociales más bajas. Hablamos con el productor de este programa, con Facu Vázquez, y decía, ¿a quién le preocupa tanto que no nazcan pibes en los escalafones más bajos del nivel socioeconómico, ¿no? Es mano de obra barata para muchas empresas, ¿no? Bueno, también es parte como de los determinantes que podemos seguir pensando respecto. También los países más desarrollados son los que más gente tienen. Es los que están creciendo económicamente también. Bueno, ahí en el marco mundial también, a nivel mundial, te sumo, también está la baja de natalidad y no es solo un problema de Argentina. Hasta las 4, seguimos nosotros y nosotras en este Fingiendo Demencia. Desde el conurbano, de 13 a 16, estás en Fingiendo Demencia.